Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema El Rey David y Cristo Ansanjón. Según Juan capítulo 5, versículo 39, está escrito que la Biblia da testimonio de Dios, ¿no es así? En la Biblia hay muchos testimonios sobre Dios que vino en la carne. Entre esos testimonios, hoy tomémonos un tiempo para estudiar sobre Cristo Ansanjón que vino a esta tierra a través de la vida de David. Veamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se refiere el niño mencionado aquí? Veamos Isaías capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En cuanto al niño que llenó de gloria Galilea, ¿a quién se refiere? El profeta Isaías describió a Jesucristo que predicaría el Evangelio en Nazaret, Galilea, 700 años antes de que Jesús naciera. Aunque dice que un niño, un hijo nos es nacido, al ver los títulos que tenía, él era admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. La Biblia testifica que el Padre vino a esta tierra como un niño y como un hijo. Sin duda, esta es una profecía sobre Jesucristo que vino a esta tierra hace 2000 años y expió personalmente los pecados de toda la humanidad, llevando la cruz para la salvación de ella. ¿No es así? Aquí dice, Padre eterno, príncipe de paz. En el versículo 7, el profeta Isaías dejó una descripción más detallada sobre Dios que vendría en la carne. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Sobre el trono de quién? Sobre el trono de David. Dios Todopoderoso, que es el Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, vino a esta tierra en la carne como un niño y como un hijo. Cuando venga a esta tierra, Él reinará sobre el trono de David. Significa que se sentará en el trono de David, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ¿acaso esto no debe cumplirse sin falta? El profeta Isaías nos hizo saber que Jesucristo, que vino a esta tierra en la carne, era Dios que confirma el reino del Evangelio en juicio y en justicia, reinando sobre el trono de David. Sin embargo, este reino del Evangelio finalmente fue pisoteado por Satanás. Durante los siglos 3 y 4 y en la Edad Oscura, Satanás destruyó uno a uno el orden de la ley del nuevo pacto que Dios había establecido. El día de reposo desapareció y la Pascua fue abolida. Después de que desaparecieron, ¿qué se estableció en su lugar? La falsedad comenzó a establecerse. El culto dominical se observó en lugar del día de reposo y la Navidad en lugar de la Pascua. Entonces, ¿esta oscuridad espiritual permanecería para siempre? Después de la muerte de los apóstoles, existió la época de sus discípulos y luego siguieron algunas generaciones más.
Finalmente, en el siglo IV, todas estas verdades desaparecieron. Todo tipo de enseñanzas que Jesucristo nunca había enseñado comenzaron a entrar en las iglesias. Sobre esta situación, el profeta Daniel escribió: Satanás, el diablo, cambiará los tiempos y las leyes establecidas por Dios. El apóstol Pablo advirtió muy severamente sobre este asunto en Gálatas capítulo 1. Jamás destruyan la ley de la verdad de vida establecida por Dios, el Rey del universo, que personalmente vino a esta tierra en la carne como un niño y como un hijo. Él expresó: este es el pacto de pactos que nunca puede desaparecer, ya que Dios mismo lo estableció para llevarnos al eterno reino de los cielos. Por esa razón, Dios incluso lo llamó el pacto eterno. ¿No es así? A pesar de las advertencias de Dios, falsas doctrinas comenzaron a infiltrarse finalmente en las iglesias. Veamos Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dios estableció la verdad más perfecta del universo viniendo a esta tierra en la carne, pero la verdad perfecta fue cambiada y reemplazada por los pensamientos del hombre. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué pasará con él? Sea anatema. Dios nos advirtió que los que pervierten el evangelio ciertamente serán maldecidos. Aunque había enseñanzas y advertencias en la Biblia, la verdad comenzó a ser cambiada. Finalmente, la ley de la verdad que Dios estableció para salvar a la humanidad desapareció de la tierra. Dios, que ve lo por venir desde el principio, previó que la verdad de vida que estableció en su primera venida sería destruida por Satanás. Por tal razón, en Hebreos capítulo 9, Dios prometió que aparecería por segunda vez para los que estarían esperándolo. Vayamos a Jeremías capítulo 30, versículo 8. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios. ¿Y a quién servirán? A David su rey, a quien yo les levantaré. El profeta Jeremías escribió esta profecía mucho después de la muerte del rey David. Aquí dice, David su rey, a quien yo les levantaré. Esto no se refiere a un evento pasado, sino a un rey que se levantará en el futuro, ¿no es verdad? Entonces David su rey, mencionado aquí, se refiere a un David profético, no al David físico, que fue el segundo rey de Israel. Según Isaías capítulo 9, ¿el trono de quién recibirá a Jesús? Ya estaba profetizado que el trono de David sería dado a Dios, que viene a esta tierra en la carne. Entonces, ¿cumplió Jesús todas las profecías concernientes al trono de David en su primera venida? No cabe duda de que Jesús vino en el nombre de David, pero como saben, ascendió al cielo sin cumplir todas las profecías sobre el trono de David. Sobre este asunto, Dios anunció, en los últimos días, levantaré al rey David para ustedes otra vez. Continuemos con Oseas capítulo 3, versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. ¿Y a quién buscarán? A David su rey. Y temerán a Jehová
y a su bondad en el fin de los días. Debemos prestar atención a la parte: buscarán a David su rey y le temerán en el fin de los días. En Jeremías capítulo 30 está escrito: en el fin de los días servirán a David su rey. Aquí el profeta Oseas también profetizó sobre el último pueblo de Dios. En el fin de los días servirán al rey David, le temerán y buscarán su bondad. Aquí, el fin de los días se refiere a los últimos días de este mundo, ¿no es así? Entonces, con respecto a las personas que viven en esta última época, solo si temen a David pueden convertirse en hijos de Dios que vienen a la bondad de Dios, ¿no es cierto? Debemos saber bien quién es David. Solo entonces podremos buscarlo, recibirlo y temerle. Jesús también le dio la revelación al apóstol Juan y mencionó lo importante que es conocer a David. Veamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, ¿quién? La raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el único que puede abrir el libro e interpretar la palabra de Dios, la verdad de vida que había sido sellada? Solo la raíz de David. Está escrito: David, la raíz de David y el linaje de David. La Biblia usa muchas expresiones diferentes. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él abrirá todo lo que ha estado sellado y oculto hasta ahora. Así que debemos saber quién es la raíz de David. Es la misma persona, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Qué testificó acerca de sí mismo? Él mencionó: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En una parte dice David y en otra parte la raíz de David. También está escrito el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Hay muchas expresiones simbólicas que se refieren a Jesús. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 se lee: la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es la raíz de David? Es Jesucristo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿quién se sentaría sobre el trono de David? También es Jesucristo. Si averiguamos quién llenó de gloria Galilea de los gentiles, fue un niño que vino a la tierra como un hijo, pero los títulos que recibió fueron admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el mundo espiritual, Él es Dios Padre, pero Isaías profetizó que vendría a esta tierra en la carne como un hijo y como un niño. Isaías capítulo 9 profetizó que vendría y reinaría sobre el trono de David y sobre su reino y su pueblo. Sin embargo, la ley del nuevo pacto que estableció hace 2000 años, viniendo a esta tierra, fue totalmente destruida por el diablo, el enemigo. Todas las falsas enseñanzas que Satanás sembró han estado creciendo y extendiéndose por más de 1000 años hasta ahora. Si Dios deja esto así,
Toda la humanidad morirá en esta época sin la verdad. Por esa razón, profetizó en Hebreos capítulo 9 que vendría por segunda vez en la carne para dar la salvación. Veamos juntos esa escena en Lucas capítulo 3, versículo 21. Puesto que Jesús vendrá a la tierra y recibirá el trono de David, necesitamos investigar la relación entre Jesús y David. Según 2 de Samuel capítulo 5, ¿a qué edad se convirtió David en rey? Cuando tenía 30 años. La obra de David coincide perfectamente con la de Jesucristo. Por esa razón, necesitamos entender la Biblia, prestando atención a las profecías y su cumplimiento. Veamos el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como ¿de qué edad? De 30 años. Se bautizó a los 30 años y proclamó: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No es así? En ese entonces, ¿cuántos años tenía Jesús? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces, ¿qué podemos decir de David? Vayamos a 2 de Samuel capítulo 5, versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó ¿cuántos años? 40 años. David fue ungido a la edad de 30 años. Se sentó en el trono a los 30 años y reinó durante 40 años. Jesús también se bautizó a los 30 años, lo cual es la unción espiritual. El bautismo es algo que realizamos una vez en la vida. Sin embargo, hay otra profecía importante en Lucas capítulo 12. Veamos el versículo 49. Aquí, Jesús es el que vino a echar fuego. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, ¿de un qué? De un bautismo tengo que ser bautizado. Dice que hay otro bautismo del cual tiene que ser bautizado. En Lucas capítulo 3 se lee: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Jesús ya se había bautizado para entonces, pero en el capítulo 12 mencionó: Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado. Habló como si todavía no estuviera bautizado, diciendo: de un bautismo tengo que ser bautizado. Esto significa que tiene que ser bautizado una vez más, ¿no es verdad? Para que se bautice, debe venir en la carne. Tanto en su primera como en su segunda venida, ¿en qué trono se sentará? Debe sentarse en el trono de David. David se sentó en su trono a la edad de 30 años y reinó durante 40 años. Jesús recibió la unción espiritual, es decir, el bautismo, a los 30 años y comenzó a reinar sobre el reino del Evangelio. Aunque se sentó en el trono a la edad de 30 años, fue crucificado después de predicar por 3 años. No cumplió la profecía de reinar durante 40 años como el rey David. Entonces, ¿cuándo cumplirá los 37 años restantes? Como se muestra en Hebreos capítulo 9, versículo 28, prometió que vendría nuevamente para cumplir la profecía de David. Por lo tanto, Cristo en su segunda venida debe bautizarse a los 30 años y predicar el Evangelio por 37 años. Solo entonces podrá cumplir la profecía del trono de David. Ya que dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, el bautismo aquí no se refiere a su primera venida, sino ¿a qué venida? Significa que se bautizará nuevamente en su segunda venida, ¿no es así? Y ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? En Isaías capítulo 46, versículo 10 está escrito que anuncio lo por venir desde el principio. Cuando vio todos los sucesos hasta el fin del mundo, eran realmente sombríos, estaba muy angustiado. Por eso dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado,
¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? En su primera venida, ascendió después de reinar sobre el trono de David por solo 3 años. Los 37 años restantes también deben cumplirse. Entonces, prometió aparecer por segunda vez. Como tiene que venir en cuerpo para poder bautizarse, debe venir de nuevo en la carne. Tiene que ser bautizado a los 30 años, exactamente de acuerdo con la profecía de David. Lo importante es, ¿en qué año debe tener 30 años? Sobre este asunto, veamos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 32. De la higuera, aprended la parábola. En cuanto a Mateo capítulo 24, contiene profecías por cumplirse ¿en qué días? En el fin del siglo. Veamos Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tenían curiosidad y preguntaron 2 cosas. ¿Cuándo vendrá otra vez? ¿Cuál es la señal del fin del siglo? Jesús responde estas preguntas. En el versículo 32, Jesús les pide que aprendan la parábola de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hemos aprendido que la higuera representa a la nación de Israel. En el año 70 después de Cristo, Israel perdió su soberanía y fue completamente destruido. Aunque Israel perdió su soberanía, la restauró en 1948, después de un largo periodo de 1900 años. La Biblia describió este evento expresando: la higuera que se secó revivió, sus ramas reverdecieron y brotaron sus hojas. Esta parábola simboliza la independencia de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, en otras palabras, cuando vean que las ramas de la higuera están tiernas y brotan las hojas, conoced que está cerca, a las puertas. Esta es la respuesta dada a los discípulos cuando preguntaron: ¿cuándo vendrá de nuevo? Significa que en ese momento aparecería por segunda vez y abriría la puerta del Evangelio. El año en que el padre Ansanjón se bautizó en esta tierra fue 1948. Él no es el David profético simplemente porque se bautizó entonces. Su edad en el momento de su bautismo también es importante. Para cumplir la profecía del trono de David, en la primera venida Jesús debía bautizarse exactamente a la edad de 30 años. Pero Jesús en su segunda venida también debe continuar con la profecía del trono de David, por lo que debe bautizarse a los 30 años y recorrer el camino del Evangelio por 37 años restantes, según el reinado del rey David. El año 1948 es significativo, no simplemente por la independencia de Israel, sino porque a partir de ese año, Cristo debía bautizarse y abrir la puerta al reino del Evangelio. Si agregan 37 años a 1948, ¿qué año es? Según la profecía, ascendió al cielo en febrero de 1985. Aquel que cumplió con exactitud la profecía del trono de David es nuestro Padre Celestial, Cristo Ansanjón. Hermanos, solo les estoy mostrando todo tal como es. Entonces, para que fuera bautizado en 1948, ¿cuándo debía nacer? Debía nacer en 1918. Por esa razón, nació exactamente en el año 1918. De esta manera, no hay ninguna profecía falsa en la Biblia.
Como está escrito, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Acaso no deberían completarse y cumplirse como corresponde? Incluso cuando vino por segunda vez, no solo vino, también cumplió otras profecías de la Biblia. Veamos Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4, versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Esta también es una profecía sobre los últimos días. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Dios mismo nos enseñará en los últimos días. Pero ¿de dónde vendrán sus enseñanzas? Y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Está escrito que las enseñanzas de Dios tendrán lugar en Sión y en Jerusalén. Sión es el lugar donde se celebran las fiestas de Dios. El día de reposo es una fiesta semanal. Hay fiestas anuales como la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Dios nos enseñará en Sión, donde se celebran estas fiestas. Entonces la venida de Dios por segunda vez sobre el trono de David y la enseñanza de la palabra de Dios ciertamente deben tener lugar en Sión, donde se celebran las fiestas. Como viene sobre el trono de David, debía ser bautizado a los 30 años en 1948, cuando las ramas de la higuera estaban tiernas y brotaban sus hojas. Y tenía que predicar el Evangelio durante 37 años, ¿no es así? En ese momento, conoced que está cerca a las puertas. El Evangelio debía ser predicado nuevamente a partir de ese momento. El Padre Ansanjón vino a esta tierra y nos enseñó en Sión en los últimos días. Entonces, ¿qué sucederá cuando recibamos sus enseñanzas? Encontremos la respuesta en Ezequiel capítulo 37, versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. El profeta Ezequiel registró esto mucho después de la muerte del rey David. Ya que está escrito, mi siervo David será rey sobre ellos, esta es una profecía sobre lo que sucederá en el futuro. Por esa razón, el David mencionado aquí no se refiere al rey David físico, que fue el segundo rey de Israel, sino a Cristo. Leamos de nuevo. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Y qué harán? Andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. La Pascua desapareció y el día de reposo desapareció. La verdad del nuevo pacto y las fiestas desaparecieron por completo. Sin embargo, los que creen en Dios seguirán los preceptos y estatutos de Dios. Cuando David aparezca, ¿qué pasará con todas las reglas, estatutos y leyes del nuevo pacto que una vez desaparecieron? Todos serán restaurados. Por tal razón, está escrito que en los últimos días nos enseñará en sus caminos. Pueden guardar las leyes y estatutos porque recibieron sus enseñanzas, ¿no es verdad? Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será ¿qué? Será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. ¿Qué pacto es el pacto eterno? El nuevo pacto. Dios hará un nuevo pacto con su pueblo. Y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde pueden encontrar las palabras, seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo? ¿No está en Jeremías, capítulo 31, versículo 31, donde Dios mencionó el nuevo pacto? Versículo 28.
Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Cuando David se convierte en su rey, el pueblo de Dios que lo sirve como su rey guardará las leyes y estatutos de Dios. Según la profecía del trono de David, aquel que vino a esta tierra en 1918 se bautizó en 1948 a los 30 años en Naksong, Incheon, y ascendió al cielo después de predicar el Evangelio por 37 años, es nuestro Padre Celestial, Cristo Ansanjón. Dios, el Espíritu Santo, restauró completamente todas las leyes, reglas y estatutos de Dios que habían sido abolidos y pisoteados, y proclamó la ley de la Pascua del Nuevo Pacto, guiando a la humanidad una vez más al reino de vida. Él es nuestro Padre Celestial, Cristo Ansanjón. Él es nuestro Dios que fue testificado a través de la Biblia y recorrió el camino del Evangelio en este mundo. Espero sinceramente que podamos edificar más firmemente nuestra casa de la fe en Dios, que es nuestra roca, para que todos entremos en el reino de Dios que está cerca de nosotros, con alegría como hijos de Sión. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.